¿Se acuerdan, hermanos? La semana pasada hicimos como un cierre. Tratamos de empalmar, empezar a pensar en Cristo, en el nacimiento del Señor Jesucristo, y a la vez también cerramos el tema de la mayordomía. Estuvimos hablando de la economía de Dios, ¿se acuerdan? De la mayordomía de Dios. Tratamos con la ayuda del Señor, de quedar asombrados por la grandeza del plan redentor del Padre y cómo lo administró, cómo a lo largo de la eternidad Él administró tiempos, recursos, y aún llegando a darle su recurso más valioso, que era su único Hijo, por amor a nosotros, ¿verdad? Y para gloria y alabanza de su nombre. Y Él administró de manera perfecta los tiempos, los recursos, como dije recién, con dos motivos: para glorificarse a sí mismo, por un lado, y para mostrar amor a la humanidad perdida. Y empezamos a pensar en una salvación tan grande y tan maravilloso, lo que el Señor hizo por nosotros, y en la medida en la que vamos comprendiendo la maravilla o la grandeza del Evangelio y cómo el Señor lo administró y cómo lo fue revelando, la reacción natural debería ser, o por lo menos de nosotros que somos hijos de Dios, pueblo de Dios, la reacción natural debería ser glorificarle por su grandeza y glorificarle por sus maravillas. Y elevar canciones de gratitud al Señor y cantar, no como ¿no? Sino dando gloria y alabanza por el regalo del nacimiento del Mesías. Sin ese nacimiento no tendríamos la salvación, hermanos. Entonces espero que el Señor hoy mueva nuestros corazones a través de las Escrituras, para que de verdad a lo largo de este mes de diciembre podamos con el corazón darle gloria al Señor por el nacimiento de nuestro Salvador. Somos bendecidos de tener una escuela de música y de poder capacitar ya desde los chiquitos en adelante para la alabanza. Porque saben, hermanos, que una de las formas más comunes de responder a las maravillas de Dios es con alabanza, con cánticos. Cuando entendemos lo maravilloso que es el Señor, cantamos con gozo, cantamos aún con lágrimas, cantamos movidos, no solo por lo que mueve el Espíritu Santo en nosotros, de esa comprensión de la grandeza de Dios, sino que expresamos nuestras emociones y derramamos nuestras almas al Señor en alabanzas y en oraciones, porque se las dirigimos a Él. Y a lo largo de las Escrituras esto ha sido muy común. Desde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hasta la iglesia en el Nuevo Testamento cantaban salmos, himnos, cánticos espirituales. Desde el cántico de Moisés, ¿se acuerdan? Por la liberación milagrosa al cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Llegaron a la otra orilla y Moisés, maravillado por lo que el Señor había hecho al abrir las aguas del Mar Rojo y luego haber vuelto el mar sobre los judíos, por una liberación tan grande y un milagro tan maravilloso, salió un cántico de la boca de Moisés, y yo me los imagino a los judíos cantando con alegría, saltando y aún bailando de alegría, ¿sí? Echó a la mar los carros de Faraón, ¿no? Y aún dice que María, que su hermana María cantaba, hacía como una especie de contracanto, porque si lo leen, dice que Moisés cantaba y María y las mujeres le respondían, como a veces nosotros hacemos, ¿no? Que los varones cantan y las mujeres responden, y era algo así el cántico de Moisés, pero estaban alegres, estaban realmente maravillados por lo que el Señor estaba haciendo o lo que había hecho en favor de su pueblo. Y bueno, y a lo largo de las Escrituras te encontrás entonces después con el canto de Débora y Barak, ¿se acuerdan? Habiendo recibido también liberación de los cananeos que los oprimían. Te encontrás con el cántico de Ana, mujer estéril, afligida, que oró al Señor y el Señor le concedió un hijo, y elevó un cántico de adoración cuando tuvo a Samuel y lo consagró al Señor, y después el Señor le permitió tener más hijos además de Samuel, pero ese vientre que había sido estéril durante toda su vida ahora había concebido por obra milagrosa del Señor, y el cántico de alegría y de alabanza brotó de la boca de Ana.
El rey David también cuando fue librado de los cananeos, y es interesante el cántico de David porque, perdón, de los cananeos, no, de los gabaonitas. Y en esa ocasión también murió Saúl y murió Jonatán, y por un lado David estaba triste, y por otro lado sabía que esta muerte era parte del plan de Dios del plan que Dios ya le había revelado. David ya sabía que Dios había desechado a Saúl y que le iba a poner a él por rey porque ya se lo había dicho. Entonces, por un lado, entristecido por Saúl por la muerte de su mejor amigo también, y por otro lado, contento porque el Señor ya estaba moviendo su mano a favor del pueblo de Dios, y eleva un cántico también. Y bueno, y así, ¿no? Y te vas encontrando con diferentes cánticos a lo largo de las Escrituras. Son eventos que producen un cántico. Yo no sé si te ha pasado que de alegría has cantado, o de tristeza quizás has cantado, pidiendo ayuda al Señor también, elevando una oración, o aún derramando lágrimas al Señor, y elevando una canción. Y para el pueblo de Dios yo creo que hay al menos dos eventos mucho mayores que cualquier otro en la historia, que nos mueven o por lo menos deberían mover nuestros corazones, y espero que así sea, que el domingo que viene cantemos con alegría, con cánticos de alabanza, y proclamemos estos dos eventos que para nosotros son definitivamente determinantes para nuestra eternidad: el nacimiento y la cruz. Y cuando cantamos del nacimiento tenemos que hacerlo con gozo, y cuando cantamos de la cruz lo mismo, porque la cruz es símbolo de victoria, es causa de nuestro gozo. Entonces vamos a tomarlos de aquí, a partir de los siguientes domingos, vamos a llamarle como domingos de Adviento, para ir preparando nuestras mentes para celebrar la Navidad, para glorificar a Dios por el nacimiento de su Hijo Cristo. Y así como estos eventos producen, fíjense hermanos esto, qué curioso, que así como estos eventos maravillosos en la historia y a lo largo de las Escrituras produjeron cánticos de alabanza, entonces esta semana, estudiando en el libro de Lucas, que hoy vamos a comenzar, una miniserie ahí en los primeros capítulos del libro de Lucas, me encontré con que uno de estos dos eventos más maravillosos para nosotros, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, produjo 4 cánticos que el Señor nos dejó registrados en el libro de Lucas. 4 cánticos de alabanza, de gloria, de alegría. Uno es el cántico de María, ¿se acuerdan? Ella elevó una alabanza, un cántico, una adoración al Señor cuando se encontró con Elizabeth, y el bebé de Elizabeth, Juan, saltó en el vientre, saltó de alegría, y María fue llena del Espíritu y cantó una alabanza al Señor. A ese cántico se lo conoce como el Magnificat. Yo les voy a decir, hoy van a escuchar algunas palabras en latín, y tiene que ver con una tradición de llamarles así, y básicamente para que sepan, es la primera de las palabras de cada canto. El cántico de María comienza con engrandece mi alma al Señor. Esa palabra engrandece es Magnificat en latín, ¿sí? Entonces se le llama el Magnificat de María. Hoy vamos a ver el cántico de Zacarías, el Benedictus. Bendice, arranca así, bendito, perdón, el Señor Dios de Israel. Entonces se le llama popularmente el Benedictus a esta canción. Luego tenemos el cántico de los ángeles que leía al comienzo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. El cántico de Simeón tenemos también. Todo esto, los 4 se encuentran en los primeros capítulos de Lucas. El Espíritu Santo inspiró a Lucas para mencionar estas 4 canciones. El cántico de Lucas se llama el Nunc Dimittis, era este hombre que estaba allí, que el Señor le había mostrado: vos no te vas a morir hasta que veas al Mesías, ¿no? Entonces cuando lo ve, glorifica al Señor y eleva un cántico, una alabanza. Pero bueno, hoy vamos a estudiar el Benedictus de Zacarías, y miren qué interesante. En capítulo 1 de Lucas, versículo 67, dice: Zacarías, su padre, ¿padre de quién?
Zacarías, de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Qué linda canción. Zacarías. Ya, una pista ya tenemos. ¿Quién era Zacarías? Bueno, el padre de Juan el Bautista. Ahí está. Y era además un sacerdote. Zacarías era un sacerdote, un levita, que ministraba en el templo. Y estaba casado con, vamos a identificar a Zacarías, quién es el que canta. Estaba casado con Elizabeth, que según la palabra de Dios, algún tipo de parentesco tenía con María. A ver, se cree que eran primas. La verdad es que la Biblia dice que eran parientes nada más, no dice que eran primas. Pero digamos la tradición, la tradición cuenta que eran primas, pero no las escrituras. Pero sí, verdaderamente eran parientes. Ahora, ¿qué oficio tenía Zacarías? Sacerdote. Entonces, ejerciendo su sacerdocio, es que encontramos a Zacarías acá en el capítulo 1, unos versículos antes, porque arrancamos leyendo desde el 67, pero en el mismo capítulo 1, en el versículo 8, lo encontramos, dice la Escritura: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, si se acuerdan que dentro del templo se ofrecían diferentes tipos de sacrificios, se presentaban diferentes tipos de ofrenda. Cuando le tocaba a cada uno, ellos tenían un sistema que para ciertas cosas echaban suertes, había rotativas, había diferentes maneras de organizarse para los sacerdotes dentro del templo, de tal manera que a un sacerdote le tocaba cada tanto o hacer el sacrificio o traer el incienso y presentarlo delante del altar. Y por eso es que dice que acá que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio, y dice, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio estaba presentando Zacarías? El incienso, que en las Escrituras es símbolo de ¿qué? Oraciones, exactamente. Entonces, este tiempo de la presentación del incienso era para los judíos un tiempo de oración. ¿Qué hacían? El sacerdote entraba, llegaba hasta el altar del incienso, ponía el incienso delante del altar, el incienso se elevaba como un olor fragante porque era una preparación especial, un perfume santo, agradable delante del Señor, pero a la vez el sacerdote se presentaba allí y oraba. Y el pueblo lo esperaba afuera. Estaban todos esperando fuera del templo, ¿haciendo qué? Orando también. Entonces era como un tiempo de oración. Y este era el sacrificio que estaba presentando Zacarías en este momento. Hay al menos una oración que estamos seguros que tanto Zacarías como el pueblo de Dios hacían. Era la oración que al pueblo de Dios no le iba a faltar ni siquiera a la hora de la comida.
¿Cuál era la petición fija del pueblo de Dios en este tiempo? Liberación. Envíanos el Salvador, que venga el Mesías prometido. Ese era el principal pedido de oración. No iba a faltar en ninguna boca, en ninguna casa del pueblo de Israel, y menos en este tiempo en el que estaban realmente sufriendo bajo la esclavitud del Imperio Romano. Mandanos, Padre, mandanos al Mesías que prometiste. Bueno, no le llamaban Padre en ese tiempo. Desde el Señor Jesucristo en adelante, el pueblo de Dios le llamó Padre, pero mandanos, Jehová, Dios del cielo, al Mesías que nos prometiste, el que nos va a liberar de la esclavitud. Y recuerden que sí, ellos estaban en sus mentes cuando pedían, Señor, mandanos un libertador, estaban pensando en un caudillo militar, uno que levante un ejército y los haga libres del poder de Roma, ¿cierto? Que políticamente hablando, ellos esperaban libertad, una libertad política, por así decirlo, ¿no? Entonces estaban seguramente presentando esta petición, tanto Zacarías como todo el pueblo. Y además de esas peticiones, como era un tiempo de oración, bueno, cada uno presenta como solemos hacer nosotros, cada uno presenta sus peticiones personales, ¿no? Plegarias muy personales. Y es muy probable que, y les digo que estoy casi seguro de esto por la respuesta que el Señor le da a Zacarías, que estando Zacarías ahí en el templo, se le aparece el ángel Gabriel, nos cuenta aquí el primer capítulo de Lucas, y le anuncia dos cosas que son tremendas para él, y las dos son respuestas a sus oraciones. La primera, le dice, mirá, tu esposa estéril va a tener un hijo. Le dice en el versículo 13 del capítulo 1 de Lucas, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le dice, escuché tu oración. ¿Qué estaba pidiendo Zacarías? Un hijo. Un hijo. Era muy importante para ellos poder tener un hijo, dejar descendencia y sobre todo un hijo varón que pudiera continuar el linaje familiar, ¿verdad? Entonces es muy probable que Zacarías aquí estaba pidiéndole un hijo al Señor y el Señor le responde, mirá, escuché tu oración, te concedo un hijo. Qué buena noticia, ¿verdad? Te concedo un hijo. Y tu hijo va a ser el que prepare, y mira, te digo más, que tu hijo va a ser el que prepare la venida por el Mesías, que también llega. Qué mejores respuestas que esa podía esperar. El Señor me concede un hijo y el Señor por fin nos concede la llegada del Mesías. Por el que tanto hemos orado, que tanto hemos pedido. También en el versículo 17 dice, irá delante de él, hablando de Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Creo que si había dos peticiones que Zacarías quería responder, más que cualquier otra, seguramente eran esas dos. Y el Señor le manda al ángel Gabriel y le dice, te concedo las dos cosas que tu corazón más anhela. Sin duda, las dos mejores cosas que le pudieran haber pasado en la vida a Zacarías. La llegada del Mesías y un hijo de su esposa estéril. Y sin embargo, miren que le pasó algo muy parecido a Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Señor le promete un hijo a Abraham y estaba su esposa en la tienda escuchando? ¿Cuál fue su pensamiento humano? Se reía porque ya estamos viejos. Digamos que la edad fértil ya pasó hace rato. Si hasta acá no tuvimos hijos, ahora que somos viejos vamos a tener hijos. Y un poco le pasó eso a Zacarías. Pero ya estamos grandes, tanto mi esposa como yo. Y un poco dudó. Y por esta razón, ¿qué hizo Dios con Zacarías? Exactamente, lo dejó mudo.
hasta el tiempo en que se cumplió la primera parte de la promesa. Miren, si por cada duda o falla de nuestra fe nos quedáramos mudos, hoy ni amén podríamos decir. No sé, tendríamos que haber buscado otro predicador de otro lado porque yo estaría mudo sin poder hablar. Y no se escucharía ningún amén por ahí. Pero Dios lo dejó mudo por esa razón. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en el que se cumplió la promesa, la primera de las promesas de las dos que Dios le hizo a Zacarías, y nació su hijo. Ahora, cuando Zacarías se presenta, al octavo día se presenta delante del templo conforme a la costumbre, con el bebé para circuncidarlo, como acostumbraban. Pero ¿qué pasa? Que desde aquel tiempo en el que había quedado mudo, algunos meses atrás, antes de que concibiera a su esposa, a él le había quedado algo pendiente de su sacrificio cuando entró a presentar el incienso. ¿Por qué? Porque la costumbre era que cuando el sacerdote entraba, presentaba el incienso, oraba, el pueblo esperaba afuera también orando, pero cuando el sacerdote salía del templo, pronunciaba una bendición para despedir a la gente y que cada uno se fuera a su casa, que incluso algunas iglesias hoy en día acostumbran a pronunciar esa bendición cuando termina la reunión, ¿no? Que es, sé que la conocen, se encuentra en Números capítulo 6, Jehová te bendiga y te guarde. Y se le olvide dónde, no, mentira. Te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces el pueblo de Israel se iba a su casa, todos los que habían venido a la oración, se iban a su casa con esa bendición que era como una forma de decir, mira, que el Señor les conceda lo que pidieron, que el Señor los bendiga, que el Señor escuche sus oraciones y esté con ustedes, en otras palabras, ¿no? Algo así era. Especialmente la llegada del Mesías. Que el Señor les conceda sus peticiones. Ahora Zacarías había quedado mudo adentro, ¿se acuerdan? Te vas a quedar mudo y entonces cuando salió no pudo dar la bendición. ¿Pensaron en eso? Cuando salió no pudo dar la bendición que acostumbraba. Entonces pasan algunos meses y cuando su hijo ya está en sus brazos y lo lleva para circuncidarlo al octavo día y le dice, y todos esperaban que le pusiera a Zacarías, como muchos acostumbran ponerle el mismo nombre del padre al hijo, por lo menos al primer hijo varón, y hacer una sucesión de varones con el mismo nombre, ¿no? Bueno, era muy propio de los judíos hacer eso también. Y lo más lógico era que le pusieran Zacarías o el nombre del abuelo o por lo menos de alguien de la línea genealógica. Y parece que no había ningún Juan en la Biblia, en la línea genealógica. Entonces Elizabeth dice, le vamos a poner Juan. ¿Pero cómo? Si no hay nadie de tu familia. ¿No debería llamarse Zacarías? O sea, tanto oraron por el pibe para que él deje una descendencia para ustedes y ni siquiera el nombre de tu marido le vas a poner. ¿Le vas a poner solamente Juan a secas? No tengo nada con tu nombre, Juan. Pero Juan nada más. Sí, se va a llamar Juan y Zacarías toma una tablilla y escribe, se va a llamar Juan, porque así dijo el Señor. Porque el Señor quiere que se llame Juan. Y en ese momento, dando ese paso de obediencia al Señor, el Señor le abre, le suelta la lengua, por así decirlo. Entonces, lo primero que dice Zacarías es esta alabanza, que es una bendición, que es la bendición que le había quedado pendiente decir, ¿entienden? Esa bendición que no había podido decir al salir del templo, habiendo quedado maravillado por las dos grandes noticias que escuchó, cuántas ganas de exaltar y de bendecir al Señor, y el Señor ahora le suelta la lengua y él bendice a Dios. Bendito sea Dios que nos manda el Mesías. Bendito sea Dios que me manda el hijo que le pedí.
no dijo otra cosa más que bendito sea Dios. Era lo que abundaba en su corazón. Y dice la palabra de Dios que fue esto por llenura del Espíritu, dice en el versículo 67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y bueno, y pronunció esta, que también fue una profecía, ¿no? Y un cántico. Ahora ustedes recuerden que en este tiempo el Espíritu Santo no moraba en el creyente, que descendía eventualmente e impulsaba a personas a hacer algo para gloria del Padre, o impulsaba a las personas a profetizar o a elevar canciones que glorificaran el nombre de Dios. Y esta bendición de Zacarías, dice la Escritura, fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y de su corazón agradecido brotó este cántico precioso que estamos estudiando. Y ustedes fíjense, hermanos, que hoy nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Y una de las evidencias, dice la Escritura, de una persona que anda llena del Espíritu Santo es una boca que glorifica a Dios constantemente. Es una boca en la que abunden las alabanzas. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien. O sea, lleno del Espíritu Santo. O sea, no te dejes controlar por la bebida ni por otro tipo de factores externos, que tu conducta sea controlada por el Espíritu Santo. Y cuando esa conducta esté controlada por el Espíritu, la evidencia va a ser que van a estar hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permanentemente viviendo en nosotros el Espíritu Santo, eso indicaría que de nuestras bocas debería permanentemente estar saliendo gloria y alabanza al Señor. Hermanos, me quedé espantado y triste, muy triste esta semana, porque como cada principio de diciembre, no sé si vieron que las plataformas en las que uno escucha música, en Spotify o en YouTube, te hacen como un resumen de cuáles fueron las bandas o las canciones que más escuchaste durante el año. Y te dicen, estas fueron las cinco bandas y estas fueron tus 5 canciones, y te resume cuánto tiempo escuchaste y todo eso. ¿Han visto? Y todo el mundo comparte. Estas fueron las 5 canciones que más escuché. Y en el entorno cristiano había de todo tipo de basura en esa lista. Es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Me avergonzaba a mí mirar las cosas que otros creyentes ponían sin tener ningún tipo de pudor y decirlo, miren, mi banda más escuchada fue Morat, fue Anuel no sé cuánto, fue Bad Bunny. Me estás cargando. Creyente templo del Espíritu Santo. Que tu Spotify te delate de esa manera y vos no tengas la mejor idea que publicar la basura que escuchás. Cuando la palabra de Dios dice que la boca del creyente debe abundar en alabanzas, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios. Eso es falta del Espíritu, falta de llenura del Espíritu Santo, eso es falta de control del Espíritu Santo en las vidas. No puede ser, hermanos. No puede ser. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí me preguntaba a mí mismo, cuando pensaba en este versículo, si es que muchas veces tengo una boca llena de quejas o de alabanzas y gratitud. Pues también muchas veces nuestra boca está llena de quejas. De que esto está mal, que esto no me gusta, que por qué el Señor no me permite esto, que por qué permitió lo otro, que por qué, ¿no? Más quejas que alabanzas. Eso también indica falta de control del Espíritu Santo, ¿verdad? Este corazón estaba lleno del Espíritu Santo y
la primera palabra. Ni siquiera fue el nombre de su hijo, no fue te amo, esposa mía, no fue, fue bendito el Señor, Dios de Israel. Después de meses de hablar, si te quedaras mudo, ¿cuáles serían tus primeras palabras? A ver si el Señor te deja mudo por 9 meses. ¿Cuáles serían tus primeras palabras? Bendito sea el Dios, el Señor de Israel. ¿Por qué? Porque cumplió su promesa. Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y qué interesante. Él enseguida también va a alabar a Dios por la llegada de su Hijo, pero lo primero que salió de su boca es alabanza por la llegada del Salvador. ¿Se dieron cuenta? Su primera frase: gracias por visitar a tu pueblo y darnos el Salvador que tanto esperábamos y pedíamos. Sin duda era el Espíritu Santo en él. Y fíjense cómo lo dice: has visitado y redimido. Un hecho, lo hiciste. Dice, y levantó. ¿Vieron cómo utiliza los verbos? Que lo está dando por, ya está hecho. Lo da por concretado este hecho glorioso. Y lo interesante es que Jesús todavía no había nacido. Pero ya lo da como un hecho. Ya estaba en el vientre de María. Ya estaba concebido. El Espíritu Santo ya lo había puesto en el vientre de María. Por lo tanto, el Salvador ya estaba en el mundo. Y Zacarías dice, nos visitaste y nos redimiste y levantaste ese Salvador que nos prometiste y tanto esperábamos. Bendito sea, Señor. Y dice en el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Voy a hacer un paréntesis en esa frase, un poderoso Salvador. Porque una traducción literal de esa frase sería, nos levantó un cuerno de liberación. ¿Sabían? Literalmente ahí en el griego dice, nos levantó un cuerno de liberación. Y hay algunas otras versiones de las Escrituras, nosotros estamos ahora usando la 1960, pero hay algunas otras versiones que lo traducen, que sí lo traducen como cuerno. No quiere decir que nuestra traducción está mal, y ahora les voy a explicar por qué. Pero sí les quiero leer en la versión de Sociedad Bíblica Trinitaria. Miren cómo lo traduce. Bueno, en otros versículos cómo esta frase se utiliza. En 2 Samuel 22:3 dice, Dios de mi roca, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi refugio y mi fortaleza, mi Salvador. ¿Vieron? Y en nuestra Biblia lo tenemos como poderoso Salvador, poderoso libertador, está traducido como el poderoso, pero literalmente dice el cuerno de nuestra salvación, o un poderoso Salvador. Salmo 18:2 también dice en la versión de Sociedad Bíblica Trinitaria, dice Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, peña mía, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi refugio. ¿Vieron? Entonces, ¿qué? ¿Está mal traducido decir un poderoso salvación o un poderoso salvador, perdón, o poderoso salvador o poder de mi salvación? ¿Saben que la palabra cuerno ahí cuando hablaban, los judíos cuando hablaban de cuerno, era para ellos algo muy, muy cultural? Era de esas frases que solo se usan en un lugar y las entiende el lugareño. ¿Vieron? Que si, no sé, que por ejemplo, le comentaba a mi esposa, si nosotros decimos, no, le dio con un caño, entonces vos hablás en otro país, le dio con un caño, ¿qué entendemos nosotros? Que fue duro con esa persona, o una persona de otro país que va a entender que agarró un caño y le dio, ¿entienden? Y lo entendemos ¿por qué? Porque es una expresión muy nuestra. Bueno, esto del cuerno de liberación era una expresión muy propia del judío, porque ellos utilizaban utilizaban los cuernos como una alegoría al poder, los toros, los animales fuertes y poderosos que acorneaban, ganaba el más, en esas peleas
de cuernos, por así decirlo, ganaba el más poderoso. ¿Entienden? Entonces para el judío hablar de cuerno de mi salvación era hablar del poder de la salvación o del poderoso Salvador. O sea, es sinónimo de poder. Por eso es que digo que no está mal traducido lo que nosotros tenemos en la 60. Dice, nos levantó un poderoso Salvador, un cuerno de salvación. Es lo mismo, es lo mismo. Pero quería comentarles darles esa nota de color respecto al cuerno. Y no hablemos más de cuernos. No quiero herir susceptibilidades. No, bueno, es uno que acorneó y venció. Bueno, pero es que nuestro Salvador es poderoso Salvador, como uno que acorneó y venció para siempre a Satanás y dejó la muerte sin efecto por el poder de su resurrección. Es poderoso Salvador, amén. Es poderoso Salvador. Dice un Salvador en el versículo 69, a la casa de David, su siervo. Y obviamente no está hablando de Juan, porque Juan no era de la descendencia de David. ¿De qué tribu era Juan el Bautista por descendencia? Y de Leví, claro. Zacarías era un levita, sacerdote, y por lo tanto Juan el Bautista era un descendiente de Leví. Está hablando, por supuesto, del Señor Jesucristo. Está hablando del heredero eterno al trono de David, como el mismo Señor le prometió a David. En 2 Samuel 7 dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿En quién se iba a cumplir ese reino o ese gobierno eterno del trono de David? En el Señor Jesucristo, el Rey eterno. Y si ustedes se fijan en la genealogía, hay en las Escrituras 2 genealogías para saber el nacimiento del Señor Jesucristo, los orígenes familiares, por así decirlo. Sabemos que el origen del Señor Jesucristo es eterno, el Señor Jesucristo es eterno. Él no surgió con su concepción en el vientre de María. Él era eterno con el Padre, dice Juan 1:1, desde el principio. Pero en la genealogía, en Mateo capítulo 1, se muestra la línea familiar desde David, desde el rey David, hasta José. Bueno, desde mucho antes, desde Abraham hasta José. Y yo sé, bueno, y hay quienes niegan, y me he encontrado, he tenido este tipo de discusión con quienes niegan la deidad de Cristo, que dicen que, pero ¿cómo? Pero no, si no es hijo de José, entonces no puede ser la simiente de David. Porque la palabra simiente que se utiliza ahí es literalmente semen. Y si José no participó en la concepción, entonces ¿cómo puede ser que es simiente de David? Bueno, aquí te muestra la descendencia real para mostrarte que es heredero al trono, pero en Lucas capítulo 3 te muestra otra línea familiar, que es la línea de María. Y María también era descendiente de David. Y sí de la simiente. ¿Entienden? Entonces la parte humana de Cristo, efectivamente es de la simiente de David. Es el heredero legítimo al trono. Y dice en el versículo 70, como habló por boca de los santos profetas, y sigue glorificando Juan, que nos levantó ese poderoso Salvador, el cuerno de salvación, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y vieron que habla mucho de la liberación de los enemigos, que los profetas dijeron de antemano, estamos esperando a ese Mesías que ahora llega, que ya fue concebido, está en el vientre de María y pronto lo vamos a ver con nuestros ojos, que nos va a dar la liberación, que nos va a liberar de nuestros enemigos.
hace mucho hincapié Zacarías en eso, ¿no? Y sí, a ver, salvación a los enemigos que los aborrecen, como dice en el versículo 71, hay promesas innumerables y el Señor lo hizo a lo largo de toda la historia con el pueblo de Israel. Los liberó de la esclavitud en Egipto, los liberó, les dio victoria sobre los cananeos al llegar a la tierra prometida, les dio liberación de sus opresores de los diferentes pueblos alrededor en el tiempo de los jueces. Los sirios, los filisteos, quien fuera que se levantara contra el Señor, contra el pueblo de Dios, el Señor los liberaba. No quiero entrar en política, pero estoy firmemente convencido que en el día de hoy Dios sigue liberando a su pueblo Israel de una forma muy especial de sus enemigos. Y es una promesa que el Señor ha cumplido a lo largo de toda la historia y la va a seguir cumpliendo. Porque los pactos de Dios son eternos. Y Él hizo un pacto con Abraham. Como dice en el versículo 73 del juramento, voy desde el 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. ¿Y cuál fue el pacto que hizo el Señor con Abraham? Bueno, te voy a entregar esta tierra, voy a bendecir tu descendencia y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y obviamente Zacarías hace mucho hincapié en su bendición, en la liberación, que nos va a liberar, que nos va a liberar. Y yo estoy casi seguro que él estaba pensando en una liberación política y social. Pero lo más maravilloso se está cumpliendo la promesa aquí mismo que Dios le hizo a Abraham, de que la liberación venía por medio de su descendencia. Amén. Descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo, además de ser descendiente de David. Pero lo más maravilloso del cumplimiento de toda esa promesa es, por lo menos para nosotros, es especial, la frase, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque este Mesías Salvador que nacía para Israel también nacía para traer libertad de la esclavitud del pecado a gente de toda lengua y nación. Y eso nos incluye. Dice en Efesios 2 que por medio de Él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, en el contexto está hablando de judíos y gentiles, los unos y los otros, por medio de Él, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios por eso. Es una de las razones por las cuales tendría que salir alabanza de nuestra boca. Dice en el versículo 74 que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Que este Mesías poderoso y fuerte ha resultado, hermanos, no solo para Israel, sino también para nosotros los gentiles, liberación de la esclavitud del pecado para servir a Dios sin temor. Amén. Y libertados del pecado, le escribe Pablo a los romanos, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nos libró del poder del pecado y ahora somos siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso dice, librados de nuestros enemigos, sin temor le vamos a servir. ¿Y cómo le vamos a servir? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Gloria a Dios. Santificados y justificados para poder servirle y estar en su presencia. Qué bendición tan grande, hasta aquí hablando de el Mesías. Las primeras palabras de su boca. Cuando orás, cuando tenés tu tiempo de oración, tu tiempo personal de oración,
Vos das gracias Señor por darme la vida, la salud, la ropa, el calzado, los alimentos, la casa, la familia, los amigos, la iglesia, ¿no? Y cuántas cosas tenemos para agradecerle al Señor. Tu primer motivo de agradecimiento es gracias Señor por lo más grande que tengo, que es mi relación con vos por medio de tu Hijo Cristo. Porque sin eso lo demás es vano. Gracias Señor por Cristo. Bendito seas Padre por habernos mandado un Salvador poderoso. Que no falte esa bendición en tus oraciones, hermano. Versículo 76. Y tú, niño, ¿vieron cómo cambia? Ahora, ¿y tú, niño? ¿A quién le está hablando ahora? A Juan, exactamente. Ya no está hablando del Mesías, está hablando de su hijo Juan. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Serás llamado profeta del Altísimo. Y ya la bendición que está diciendo Juan es lo referido a lo que el ángel le acababa de comunicar. Bueno, lo que le acababa hace unos meses atrás. Pero para él estaba fresco porque todavía no se lo había contado a nadie. ¿Te imaginas? Semejante noticia y no poder decírsela a nadie. Bueno, seguramente lo escribió, ¿no? María por lo menos sabía que se tenía que llamar Juan. Pero mi hijo Juan, vas a ser bebé, ¿no? Porque él estaba allí en el templo presentándolo para la circuncisión, ¿no? Y con su hijo en brazos y le dice, ¿y tú, hijo? Vas a ser profeta del Altísimo. Vos vas a tener un ministerio especial, bebé. Y sí que era especial porque tenía la tarea de anunciar la pronta llegada de Jesús. Y este ministerio le había sido dado por el Dios el Padre. No fue por ser hijo de sacerdote. Por eso se le llama profeta del Altísimo. E interesantemente, unos versículos más atrás, a Jesús se le llamó Hijo del Altísimo. Jesús era el Hijo del Altísimo y Juan era el profeta del Altísimo. ¿Se dan cuenta? El que venía antes que él preparando el camino. Y además es interesante el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, porque fue muy diferente al resto de los profetas. ¿Y en qué sentido? Bueno, en primer lugar porque había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿no? En Malaquías 3:1, que dice que aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, ahí está anunciando o anticipando la llegada de Juan el Bautista. Al mensajero que prepara el camino delante del Mesías. Pero, ¿por qué digo que el ministerio de Juan el Bautista fue diferente al de los otros profetas? Porque Jesús lo dijo. Porque Jesús dijo de Juan en Lucas 7, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué no había otro profeta mayor que él? Y porque como Zacarías acaba de decir en el versículo 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Por qué? Porque irás... ¿Me perdí? En 76. Delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y literalmente cuando dice delante de la presencia, ahí dice delante de su rostro, en el griego. Juan el Bautista, esa palabra presencia, ahí es la palabra griega prosopon, que es literalmente en su cara. En la cara del Mesías él iba a estar predicando y anticipando su llegada, y eso no lo tuvo otro profeta. ¿Se dan cuenta? Juan lo vio con sus ojos y otros profetas no. Juan lo bautizó. ¿Cuánto hubieran querido los profetas de los años antiguos, de los tiempos antiguos,
haber visto la promesa con sus ojos. Juan lo vio, Juan lo bautizó. Y encima eran parientes. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, dijo Jesús, en palabras de Jesús. Jesús le fue revelado a Juan de una forma mucho más cercana y personal que a los otros profetas. Pero quiero que veamos lo que sigue a continuación de Jesús hablando de Juan. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero miren lo que dice. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sabes quiénes son los más pequeños del reino de Dios? Nosotros. Vos escuchá esto, hermano, y tomemos conciencia de esto. Jesús dijo que en el reino de Dios le llevamos ventaja a Juan el Bautista. Juan el Bautista le llevaba ventaja a los profetas del Antiguo Testamento. Y nosotros le llevamos ventaja a Juan el Bautista. Nosotros, los más pequeños del reino de Dios, si Juan tuvo una revelación mucho más cercana y completa que el resto de los profetas, ¿cuánto más cercana y completa es nuestra relación respecto a la de Juan el Bautista con Cristo? Nosotros que estamos unidos, estando ahora en Cristo y siendo morada del Espíritu Santo, hermanos, entendemos, estamos muchísimo más bendecidos y unidos que Juan. Somos morada de ese Espíritu Santo que, como dije al principio, nos tiene que inducir a conocer más a Jesús, a adorarle más, a alabarle más, a emitir de nuestras bocas constante alabanza, gloria y bendición. Mucho más cercanos nosotros, los más pequeños del reino. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y encima tenemos un ministerio parecido al de él. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:18? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo arrancaba Juan el Bautista sus predicaciones? ¿Cuál era su frase por excelencia? Arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse al Señor. Estaba predicando una reconciliación. Pero predicaba arrepentidos y convertidos y arrepiéntanse y vuélvanse. Y luego a través del libro de los Hechos encontramos a los apóstoles predicando ¿qué? Lo mismo. Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa predicación de Juan el Bautista, hermanos, es también la nuestra. Tenemos que predicar arrepentimiento. El evangelio completo no es solo Dios te ama. Si tenemos que predicar un evangelio completo, tenemos que predicar arrepentidos y convertidos. Y el Señor te ama y te perdona. Eso es el evangelio completo. Arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 77 dice, para dar conocimiento a esto, dice, ¿por qué era profeta del Altísimo? Dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos a la gente que lo escuchaba, que escuchaba hablar del Mesías que venía por boca de Juan. Pero ¿qué iba a hacer Juan? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer también, hermanos? Dar conocimiento de salvación. Contarle a la gente cómo es que pueden ser salvos. Arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentidos y convertidos para perdón de tus pecados. Esa es la predicación.
Y eso quiere decir que somos responsables por predicar este mensaje en forma correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que dar conocimiento de salvación. Si vos no das la información correcta, no va a haber conocimiento de salvación. ¿Me entienden? No hay conocimiento de salvación completo sin arrepentimiento de pecados. Y yo sé que es un mensaje amargo y que a la gente no le gusta que le digan vos sos un pecador, vos tenés que arrepentirte y volverte al Señor, estás mal con Dios. Es chocante, pero el mensaje del Evangelio también tiene una parte dulce, esa es la parte amarga. Pero la parte dulce también está en el versículo 78. Dice que vuelvo a leer el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, y acá viene la parte dulce, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Que acá viene la parte dulce del Evangelio. Y miren qué hermosa la frase que utiliza Juan en su alabanza. Que la gente pueda conocer la entrañable misericordia de nuestro Dios. Sí es cierto que estás en pecado, sí es cierto que Dios está irado por causa de tu pecado, pero también es cierto que es un Dios de misericordia entrañable. El amor de Dios en esta expresión, hermanos, entrañable, es una compasión tierna, ¿entienden? Dios está irado por causa del pecado, pero tiene una tierna compasión al verte en esa condición. Y es cierto que Dios está irado, pero también es cierto que Dios muestra una tierna compasión. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendita sea su entrañable misericordia. Entonces, hermanos, quiero terminar con los últimos versículos. En su misericordia, dicen, con que nos visitó, en el versículo 78, desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. En primer lugar, hoy quiero animarlos a darle gloria a Dios como Zacarías, porque vamos a seguir meditando en estos cánticos de alabanza por el nacimiento del Señor. Probablemente la semana que viene vamos a ver el Magnificat de María. Me va a faltar una semana, pues son 4. Y yo voy a estar 3 domingos más y hay uno que no voy a estar, voy anticipando. Y ustedes tienen la tarea de convencer al pastor Nico para que predique el 4. Porque yo ya se lo dije y me dijo, no, ese es tu estudio, yo voy a hacer el mío. Dale, le digo, no me vas a dejar el estudio a medias. No tiene sentido que vuelva en enero para a seguir. Ya va a haber pasado hace rato la fiesta. Completame el estudio. Bueno, convénzanlo ustedes. Pero démosle, o por lo menos démosle gloria, hermanos, como Zacarías, porque vamos a seguir pensando en el nacimiento de Cristo y en estas fechas tenemos que alabar al Señor por su grandeza, por su esplendor, por ser un redentor poderoso, un cuerno de salvación, como dijo Zacarías, por la belleza de ese pesebre. Belleza, no porque el pesebre era lindo en sí, sino por el poderoso Salvador que contenía. Por el cumplimiento de las promesas, por las profecías, cientos de profecías cumplidas, especialmente esa que le fue hecha a Abraham, en la que nosotros somos bendecidos. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo la descendencia de sangre de Abraham, los judíos, los gentiles también. Y por un mismo espíritu hizo un solo pueblo. Es un mes para darle gloria y alabanza al Señor, hermanos. Ténganlo en cuenta a la hora en el tiempo de la alabanza el domingo que viene. Y le damos gloria al Señor, ¿saben por qué más? Por el ministerio que nos ha asignado.
parecido al de Juan. Somos los más pequeños en el reino de Dios. Los profetas fueron importantes. Juan el Bautista tuvo un privilegio respecto a los demás, pero nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, dice la Escritura. Estamos revestidos de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sabés? Eso Juan el Bautista no lo tuvo. Nosotros, los más pequeños en el reino, somos más grandes que Juan, dijo Jesús. Y dicen en los últimos versículos, nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesús nació para traer oscuridad a un mundo en tinieblas. Hubo un hombre, dice en Juan 1, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista, ¿no? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador del mundo estaba en el mundo. ¡Wow! Es tremendo. Y era la luz para el mundo en oscuridad. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y nosotros predicamos la luz. Y nosotros somos hijos de luz. Nosotros no somos la luz, como Juan. No somos la luz, pero predicamos para que el mundo vea la luz que hay en nosotros. Que es Cristo en nosotros. Para que lo vean a Él. Y algunos van a rechazar. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Más, pero no todos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay algunos que rechazan y hay algunos que reciben. Y nosotros tenemos que predicar. Tenemos que reflejar la luz. Que es Cristo. Bueno, sí, ser luz y sal también se nos manda. El que en Él cree, dice Juan, y ahora te quiero preguntar si es que todavía no has puesto tu fe en Jesús. También el apóstol Juan escribió, el que en Él cree, hablando de Jesús, quien pone su fe en Jesús, no es condenado. Recibe perdón de pecados y promesa de vida eterna. Pero el que no cree, el que niega a Jesús, el que le rechaza, el que no pone su fe para salvación en Jesús, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no has puesto tu fe en Jesús, tengo esta parte amarga de la noticia para darte, y es que estás bajo condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la razón por la cual la gente no quiere arrepentirse de sus pecados, porque aman su pecado. Y porque volverse a Cristo implica darle la espalda a aquello a lo que antes amabas. Disfrutaste, deleitabas en ese pecado. Ya no. Ahora vi la luz que es Cristo. Pero quienes rechazan a Cristo son estos. Los que aman más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación. Están condenados eternamente. Leí el versículo 18, pero había un 16 en Juan 3. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la parte dulce.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy entendés que estás en condenación porque amás tu pecado, porque nunca pusiste tu fe en Jesús y le pediste que perdone tus pecados, yo te quiero animar. Dale la espalda al pecado. Confesá a Jesús como tu Señor y Salvador. Pedile que perdone tus pecados y te salve. Hay perdón de pecados para vos. ¿Me ayudan, hermanos, con la música? Cuántas gracias te damos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que en este mes podemos recordar su venida en carne, su nacimiento. Bendito Dios, como Zacarías alabó, Él es el cuerno de nuestra salvación, poderoso Salvador, y es poderoso porque venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte resucitando de esa tumba, y por eso es nuestro poderoso Salvador. En Él hemos confiado, en Él tenemos depositada nuestra fe. Y también te pedimos, Jehová, nuestro Padre, que a Él nos ayudes a proclamar, como Juan el Bautista. No somos la luz, Él es la luz. Pero que la gente, que el mundo en tinieblas pueda ver la luz de Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo.